¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a una nueva y primera actividad para lo que viene a ser el cuaderno de fichas de quinto grado, fuentes históricas, tema 1, los movimientos fascistas. Este abarca las páginas del 10 hasta la 19. Antes que nada vamos a trabajar un poco de teoría antes de adentrarnos a todas las actividades, porque bueno, eso es algo importante. Me gustaría que ustedes aprendan eso y por ello les voy a explicar de la forma más sencilla que me pueda salir. He resumido los textos que nos han dado en el libro, así que no se preocupen, aquí incluso se los voy a explicar con las imágenes. El periodo de entreguerras, que se dio entre 1919 y 1939, fue un momento de profundas transformaciones en Europa y en el mundo. Luego de la Primera Guerra Mundial, que bueno, como bien sabemos, terminó en 1919, la crisis económica afectó a todos los países y llegó a su punto crítico en 1929 cuando se produjo la crisis del sistema capitalista. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros nos vamos a centrar ahorita en lo que es Italia. Pasaron momentos de frustración, ya que no se les compensó con todos los territorios que se le prometieron tras la victoria en la Primera Guerra Mundial, lo que impidió sus planes de expandirse. Miren, vamos a ponernos en contexto de cuando terminó la Primera Guerra Mundial. En el bando ganador estaba Italia. Italia se había unido con tal de que les den los territorios como premio, ¿no? Como recompensa por haber participado, y además si es que ganaban le dijeron, pues si ganamos te vamos a dar esos territorios. Todos los que están aquí de gris, esos son los territorios que se les prometió a Italia para que pueda expandirse. Pero una vez terminó la guerra, prácticamente se olvidaron de Italia y no le compensaron como debía de ser. Es por ello que mucha gente, sobre todo los soldados, los que participaron allí y sobrevivieron, ellos han arriesgado su vida para luchar allí y no les gustó la idea de que no les hayan compensado con lo prometido. De igual forma, las tensiones entre los grupos sociales en toda Europa se incrementaron a modo de protestas, movilizaciones y violencias. Eso estaba pasando en toda Europa. Ha habido muchos problemas sociales, aparte del fascismo, ha habido otras cosas más sobre el comunismo y todo más en los demás países de Europa, pero no nos vamos a centrar en eso ahorita, lo vamos a dejar en otro ladito. Fue en ese contexto que surgieron nuevos líderes y organizaciones políticas de carácter nacionalistas que utilizaron diversos mecanismos para obtener poder y control político del Estado. Pero ahora me vas a decir qué cosa es nacionalista. Imagínate una persona que le importa su país sobre todas las personas, así que ellos piensan que el país es mucho más importante que la vida de los ciudadanos. O sea, es como que para ellos aman a su país sobre todas las cosas, el país es primero. Esas son las personas nacionalistas, y en Italia se generaron muchas personas con esta ideología con política nacionalista, ya que todos estaban preocupados por el bien de su país. Lo que querían era que se les haga justicia y se les entreguen esos terrenos para su país, ¿no? Es lo que ellos estaban luchando era por su país. Estos movimientos totalitarios es como decir muy radicales, muy exigentes, como el fascismo. El fascismo es lo mismo que decir nacionalista, solo que más exigente, más duro. Se expandieron por Europa y en otras partes del mundo durante el periodo de entreguerras. Lograron llegar al gobierno e instalar regímenes autoritarios y dictatoriales. Posteriormente se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, pero eso es otra historia. Ahorita nos vamos a centrar en el fascismo, que como les dije, luego de la Primera Guerra Mundial, luego de que haya terminado, Italia pasó, aparte de todos los problemas que tenían todos los países, ¿no? De muertes, de que quedaron muchos en pobreza, con crisis económica. Italia estaba peor porque no se les había compensado como se les debía. Y por ello es que nació el fascismo, liderado por este tipo que vemos aquí, que se llama Mussolini. Él es un buen orador, él hablaba y ha convencido a mucha gente de participar en el fascismo. Bueno, convenció a mucha gente en su momento, y ahí es donde empieza todo esto del fascismo en Italia, lo que vamos a trabajar hoy día. Aquí lo vemos saludando, haciendo su saludo fascista, aunque es muy similar al nazismo. Ese tema también lo vamos a tocar ahorita, así que prepárate. Antes de comenzar a analizar las fuentes, escoge una de las siguientes preguntas y plantea tu hipótesis inicial. Nos dan dos preguntas, tú tienes que elegir alguna que vamos a responder al final, no te vayas a olvidar de ella, y la vas a responder con ayuda de las fuentes que nos estén dando, y también esas fuentes te las voy a resumir. La fuente 1.1, que dice las masas según Mussolini en una entrevista con Emil Ludwig. Emil Ludwig fue un reconocido escritor y biógrafo alemán que entrevistó a Mussolini, y su entrevista lo publicó en un libro, y aquí está esa parte de ese libro donde lo entrevistamos a él y vemos su opinión sobre las masas, o sea, sobre las personas. Esta entrevista te las voy a resumir con mis palabras, lo estoy resumiendo aquí. Lo que nos dijo en sí es esto: las masas, según yo, son como rebaños de ovejas esperando ser guiadas. No estoy en contra de ellas, pero creo que no son capaces de gobernarse por sí solas. Es necesario que alguien más las conduzca, pero con entusiasmo e interés. Quien maneja este rebaño con solo uno de estos, o sea, solamente con entusiasmo o solamente con interés, corre peligro.
La influencia consiste precisamente en esto. Hoy he dicho solo pocas palabras en la plaza. Mañana millones de personas pueden leerlas, pero las que estaban aquí abajo tienen una fe más profunda en lo que han oído con sus oídos y podrán decir con sus ojos. Todo discurso a las masas tiene dos intenciones: dar explicaciones y promover alguna cosa. Por eso, para fomentar una guerra, es indispensable el discurso al pueblo. Más o menos ya podemos ver cuál es su opinión, cuáles son sus intenciones al momento de cual él da sus discursos, ¿no?, al público, para incitar o para sembrar en ellos, ¿no?, ese interés de entrar a la guerra por su país. La fuente 1.2 nos da una imagen sobre la ficha del Mundial de Fútbol de Italia de 1934. En información nos dicen que esa Copa Mundial de Fútbol es la segunda Copa Mundial, si no me equivoco. Se realizó en Italia en pleno desarrollo del gobierno fascista encabezado por Mussolini. Fue el segundo mundial de ese deporte y el país anfitrión se proclamó campeón mundial. O sea, Italia ganó este mundial de fútbol. Pero lo más importante de esta fuente es que nos dicen, ¿no?, de cómo es que se propagaba la ideología fascista por medio de los medios más llamativos, ¿no?, como es el mundial de fútbol. ¿A quién no le gusta participar o ver el mundial de fútbol? A todos, a la mayoría de gente le gusta. Y como este era un medio muy recurrido, lo que hicieron fue utilizarlo también para promover la ideología fascista, ¿no? Para que todos, al menos en Italia, todos se vuelvan fascistas, para que apoyen, ¿no? Porque por motivo así propio, uno ve a su estrella favorita, a su jugador favorito, dice, ay, mira, es fascista, ¿pero qué cosa es fascista? Es tal cosa, mira, ahorita vas a luchar por tu país. Ah, ya, entonces yo también quiero serlo, no vamos a luchar por el país. Y ya, ahí es como se expandió toda esa ideología en Italia y se hizo muy, muy grande, ¿no? Aquí tal como lo vemos, todos los del equipo de fútbol de Italia estaban realizando el saludo fascista. Aquí la fuente 1.4, el fascismo utiliza el fútbol. Esta fuente también es un poquito larga y bueno, hay algunas cosas que creo que están de más porque no nos va a ayudar mucho en comprender el tema. Lo que no me gusta es esto de historias que a veces meten mucho relleno, que bueno, es innecesario, además que la letra que usan, la lírica, es muy, muy difícil, hace que la tarea de intentar entender todos los sucesos lo hace más complicado. Aquí se los estoy resumiendo con lo más importante. El fascismo italiano se sintió muy orgulloso de sus dos copas mundiales de fútbol de 1934 y 1938 ganadas por el equipo nacional de Italia. La oferta Panem et Circenses, que bueno, traducido esta palabra significa pan y espectáculos de circo, que describe la práctica de un gobierno que para mantener tranquila a la población u ocultar hechos controvertidos, provee a las masas de alimento y entretenimiento de baja calidad y con criterios asistencialistas, o sea, de tratar de darles ayuda. Esta técnica había sido ya teorizada por los antiguos romanos y desde ya Mussolini y sus colaboradores no dejaron de aplicarla. O sea, nos quiere decir que el fascismo lo que estaba haciendo, o sea, Mussolini, lo que hacía era darle a su población alimento y entretenimiento de baja calidad. Y aprovechando este entretenimiento, o sea, como que una cortina de humo, ¿no? Miren, chicos, aquí estamos ganando el mundial de fútbol, miren, no se preocupen por los acontecimientos políticos del país. Y ya, aparte de solamente usarlo de cortina de humo, también está usando el fútbol para fomentar su ideología fascista en toda su población. Y vaya que le funcionó muy bien, porque la mayoría en Italia en esos tiempos se había convertido al fascismo. Pasamos aquí a las actividades, respondiendo con lo que hemos visto hasta ahorita. Es fiable la fuente 1.1, la de entrevista de Mussolini. ¿Cuál era la percepción de Mussolini sobre las masas? ¿Cuál es la intencionalidad del discurso ante las masas según las ideas de Mussolini? Y fundamenta tu respuesta. Si es fiable la fuente, porque fue escrita por un biógrafo reconocido, como lo dijimos, la percepción de Mussolini sobre las masas era que estas eran como un rebaño de ovejas que necesitaban ser guiadas. ¿Cuál es la intencionalidad del discurso ante las masas según las ideas de Mussolini? Mussolini decía que la intención del discurso a las masas es dar explicaciones y tratar de convencer a los oyentes. ¿Cuál es la intencionalidad de las fuentes 1.2 y 1.3? La del afiche y la de la foto que vimos de los futbolistas fascistas. Fundamenta utilizando ideas que surjan a partir de análisis de fuentes. Tienen como intención mostrar gráficamente los medios por los que se fomentaba el fascismo en Italia. Los afiches y fotografías constituyeron mecanismos de propaganda política durante el gobierno de Benito Mussolini. ¿Por qué? Esto desde siempre, chicos. No sé si ustedes ven que a diario nada más se ve que hay cosas que mucha gente quiere empezar a promover, y lo mismo se hizo ahorita con el fascismo, ¿no? Mucha gente que tal vez no estaba de acuerdo y actualmente
todos creo que no estamos de acuerdo con el fascismo, pero en ese entonces para los italianos era como que la salvación. Y se fomentaba a través de propagandas, la hacían por también los afiches y sobre todo por los medios más concurridos, ¿no? Mediante prácticas culturales como viene a ser el fútbol. Y bueno, entonces, si es lo que se constituyeron mecanismos de propaganda política, porque bueno, Mussolini pretendía imponer un gobierno fascista y para lograr eso necesitaba que la gente también sea fascista y lo apoye. Es por esta razón que difundían esa ideología por los medios más llamativos como es el fútbol. ¿Cómo influyó el manejo de las prácticas culturales en la popularidad del gobierno de Mussolini? Las prácticas culturales en este caso, como les dije, viene a ser el fútbol, ¿no? Difundieron la ideología fascista en la población, haciendo que ésta se expanda por toda Italia y apoyen al postulante Mussolini. En un inicio Mussolini estaba postulando a lo que era al gobierno, ¿no? Al gobierno de Italia. No consiguió ser el auténtico rey como tal, pero lo que en ese entonces se gobernaba Italia a través de lo que era el Congreso y otro era el rey. El rey tenía que mandar una ley y el Congreso tenía que aprobarla, ¿no? Y en ese caso había también un canciller que era como que un subrey, por así decirlo. Si no me equivoco, fue Mussolini quien estuvo allí de canciller. Pero Mussolini ganó una mayoría en lo que es el Congreso y básicamente todos ahí, o sea, todos eran fascistas. O sea, si Mussolini decía, mira, esta ley me la apruebas, ya. Y de todos los congresistas de ahí, que eran la mayoría fascistas, todos votaban a favor. La mayoría a favor, muy poquitos en contra. Entonces todo lo que Mussolini quería aprobar, se aprobaba. Es por eso que se puede decir que Mussolini en ese entonces gobernaba Italia, porque ni el rey tenía el poder que Mussolini tenía. Es un poco larga toda esa historia, pero en conclusión, Mussolini postuló al gobierno, alcanzó un grado alto de poder. No un rey como tal, pero sí alcanzó un rango muy alto como para gobernar Italia a sus anchas. El nazismo según una inglesa. Christabel Bielenberg, inglesa casada con un abogado alemán antinazi. Nos está comentando su historia. Esto no lo voy a resumir ya que está explícito, ya que lo está diciendo una chica normal. Y bueno, lo vamos a leer porque después nos van a preguntar cositas interesantes. Llegué a Alemania en 1932 y creo que podría decirse que ya por entonces la República de Weimar estaba agonizando. Habían cambiado el gobierno cambiaba en Alemania prácticamente cada 3 meses y se gobernaba ya mediante decretos extraordinarios. Creo que el ambiente en Alemania era de gran pobreza, de eso no cabe duda. Y se distinguía claramente incluso cuando llegabas a Inglaterra, que tampoco nadaba entonces en abundancia. Había 6,5 millones de parados. Cada fin de semana había manifestaciones políticas de los nazis por un lado, de los comunistas por el otro. En ese entonces Alemania estaba llena de comunistas y también llena de nazistas. Por eso es que dice que había manifestaciones políticas de nazis y de comunistas. Cada partido político tenía una organización militar, cosa que no ocurría en Inglaterra, y desfilaban y prácticamente todos los fines de semana había tiros, muertos y cosas por el estilo. Creo que el ciudadano de a pie estaba harto de esta situación y quería que apareciese alguien capaz de poner orden. Se había decretado el estado de excepción, por supuesto, había sido inevitable, estaba previsto en la legislación sobre ningún gobierno. Creo que en total había unos 48 partidos políticos. Nadie había sido capaz de gobernar como debería de ser, de conseguir mayoría en el parlamento. Por eso estaban allí las leyes de excepción y estaban en la legislación para que les aplicara a cualquiera que quisiera hacerlo. Ahora sí, chicos, les voy a pedir que se pongan un poquito pilas. Aquí la chica nos está hablando sobre el nazismo en Alemania. O sea, hemos dejado Italia a un lado. Todo lo que sabemos de Mussolini y Italia lo vamos a dejar a un lado y vamos a abrir otra hoja en el cuaderno. Ahorita vamos a hablar sobre el nazismo. La chica nos está comentando cómo era Alemania en 1932. Era, como dice, era un caos, ¿no? No había ningún gobierno que había logrado poner algún orden o estabilidad política, nada. Alemania estaba hasta las patas. En este contexto, el Hitler, que es nazista, ¿no? Hasta entonces no había llegado todavía a gobernar toda Alemania. Como dice la chica, nadie había llegado a gobernar, nadie consiguió mayoría en el parlamento, pero después de todo esto, es en 1933 recién cuando Hitler toma el poder de Alemania. Bueno, es nombrado canciller y además el rey o el que gobernaba Alemania, no recuerdo si era rey porque de verdad que es una historia extensa que me he tenido que leer, pero la cosa es que quien gobernaba Alemania falleció y ahí es donde aprovechó Hitler para entrar.
Él era canciller nada más. Es como decir el líder murió, pero el sublíder quedó siendo Hitler, ya nombrado, ¿eh? Y bueno, como no había nadie de líder, él tuvo que asumir precisamente, ¿no?, el mando del líder supremo en Alemania. Es por ello que ahí es donde empieza todo lo que es el nazismo fuertemente en Europa. El nazismo según un alemán, Konrad Morgen, abogado y juez alemán. Él nos está relatando esto también con sus propias palabras. Nos dice que prometía él, refiriéndose a Hitler, trabajo y pan para los millones de parados y masas hambrientas. Hoy día, en nuestra próspera sociedad, el trabajo y el pan ya no significan nada, pero entonces eran necesarios para vivir, y esta promesa sonaba como la promesa del paraíso. Muchos partidos prometían trabajo y pan, pero el nacionalsocialista y su jefe Adolf Hitler decían: demostraremos que lo podemos hacer, y realmente lo hicieron, algo que nadie había creído posible. El partido al que Hitler estaba postulando era el nacionalsocialista, que llevaba este símbolo, que ahora es conocido como el símbolo nazi. Y además, en un corto espacio de tiempo. O sea, Hitler sí cumplió con lo que prometió, alimentó a todas las masas y les dio trabajo, y lo hizo en muy corto tiempo. A todas estas personas que habían estado vegetando sin futuro, de repente se les mostró que su vida tenía un objetivo y cada cual un deber. Se podía volver a alimentar y mantener a la propia familia trabajando y no con limosnas, y sus hijos aprenderían un oficio. Por supuesto que todos estaban encantados, aunque había muchos que tenían reservas debido al estilo militar. O sea, muchos tenían comiditas en sus casas, ¿no? Pero la mayoría tampoco no tenía. Murmuraban: Hitler traerá la guerra. Pero Hitler se comportaba como un pacifista y parecía tan convincente que realmente no se podía discutir. Él decía: he sido soldado de primera línea. Durante 5 largos años fui enlace de transmisiones en el campo de batalla. Fui herido, quedé ciego y vi a muchos de mis camaradas caer en combate. Sé lo que significa la guerra para nosotros los Frontsoldaten. Solo tenemos un deseo: impedir que se reanude la guerra. Bueno, tal como sabemos, actualmente eso es mentira, porque Hitler lo que hizo fue traer la guerra a su país. Y bueno, como dicen, ¿no?, lo que hizo fue cumplir con su palabra, pero aún seguía teniendo esa mala vibra, ¿no?, que partía de que iba a traer la guerra, cosa que sí se cumplió. El fascismo del periodo de entreguerras. El fascismo y el comunismo, los dos grandes movimientos surgidos de la Primera Guerra Mundial y que iban a protagonizar 2 décadas después de la Segunda Guerra, apenas tenían arraigo en la sociedad española durante los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Guerra Civil Española. El fascismo apareció en España más tarde que en otros países, sobre todo si las referencias son Italia y Alemania. O sea, a comparación de Italia y Alemania, en España apareció más tarde todavía el fascismo y se mantuvo muy débil como movimiento político hasta la primavera de 1936. Durante los primeros años de la República apenas pudo abrirse camino en un escenario ocupado por la extrema derecha monárquica y por la derechización del catolicismo político. El triunfo de Hitler en Alemania, sin embargo, atrajo el interés de muchos ultraderechistas que, sin saber todavía mucho del fascismo, vieron en él, ejemplo de los nazis, un buen modelo para acabar con la República. El que iba a ser el principal partido fascista de España, la Falange Española, que está aquí, este es su símbolo, fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, el 29 de octubre de 1933. Para ponerles en contexto, lo que los españoles querían era terminar con la República, porque lo que vieron en Hitler, o sea, Hitler estaba en Alemania también había República, y para entonces lo que hizo Hitler fue básicamente tomar el bando de presidente de su país, aunque no ha sido escogido como presidente, solamente lo escogieron como canciller, pero aún así él prácticamente estaba controlándolo todo, solamente siendo canciller. O sea, había acabado con la República en su país, momentáneamente. Y esto es lo que vieron los españoles que no estaban de acuerdo con la República en su país. Y aquí es donde empieza lo que es el partido fascista en España. Fue fundada por José Antonio Primo de Rivera. Y ellos sí lograron derribar la República de su país. Si no me equivoco fue en 1930 y tantos. Es que la verdad, chicos, de fechas no me acuerdo bien, pero sí lograron derribar la República. O sea, siguieron el ejemplo de Hitler y sí lo hicieron. Pero estos chicos de España eran fascistas, tal como dice, el partido es fascista y Hitler era nazista. Lo que los diferenciaba a ellos es que el nazismo tenía en sus ideologías racistas. En cambio, los fascistas de España solamente tenían su intención de nacionalistas, ¿no? O sea, el fascismo y el nazismo
En lo que se igualan es que ambos son nacionalistas y ambos son totalitarios, o sea, muy estrictos. Pero el nazismo era racista y fascista no era racista. Es por ello que los españoles no se cambiaron, no dijeron, oye, yo quiero ser nazista, no. Solamente se quedaron con su ideología fascista, pero sí siguieron el ejemplo de Hitler para derribar a la República, nada más. ¿Cuál es el contexto en el que se produce la fuente 1.5? ¿Cuál es la intencionalidad de la fuente? El contexto de los hechos redactados en el testimonio de chicas suceden en Alemania, luego de que los nazis tomen el poder. La intención de la fuente es justamente mostrar el panorama de Alemania en 1932. ¿Cómo caracterizó el abogado alemán lo que pasaba en Alemania? ¿Cómo describe la personalidad de Hitler? Eso es lo que me pareció muy interesante. Mencionó que para seguir viviendo, el país y sus habitantes necesitaban de trabajo y de pan. Hitler cumplía con lo que prometía y se comportaba como un pacifista, además de saber convencer muy bien a la gente. ¿Consideras que ambas fuentes, la 1.5 y 1.6, son imparciales y confiables? ¿En qué coinciden ambos testimonios? Sí, ambos testimonios coinciden que para entonces Alemania estaba pasando por extrema pobreza y que además había muchos partidos políticos que no solucionaban este problema. ¿Cómo se desarrolló el fascismo en España? ¿Tuvo la misma repercusión que en países como Alemania o Italia? ¿Por qué? Como les mencioné, el fascismo en España se desarrolló mucho más lento que en Alemania o Italia. Aquí por eso les digo, se desarrolló mucho más tarde que en países como Alemania o Italia porque España no veía resultados en los movimientos fascistas de Italia y consideraban la extrema derecha como poderosa y con una república ya puesta sentían que los intentos de tumbarla serían en vano. ¿Qué relación hubo entre el triunfo de Hitler en Alemania y el fascismo en España? Explica brevemente. Bueno, como les estaba mencionando antes, el triunfo de Hitler les hizo ver a los españoles que sí podían acabar con la república, cosa que a muchos ultraderechistas les dio esperanza y continuaron con el movimiento fascista, en especial el señor José Antonio, que fundó el primer partido fascista de España. Las actividades de cierre. Ahora sí, quiero que recuerden la pregunta que ustedes eligieron. Yo he elegido la primera. ¿Por qué los movimientos fascistas fueron populares en los periodos entre guerras? Nos dicen que vamos a revisar esta pregunta y qué aspectos has encontrado que contribuyen a fomentar tu hipótesis. Mi hipótesis fue porque fueron difundidos por los medios más llamativos, además tenían un buen orador que difundía ideologías de forma convincente dando esperanza a las masas. Y los aspectos que son los que se observan en las fuentes 1.1, 1.2 y 1.3, donde se detallan cuáles eran las intenciones de Mussolini y cómo difundían a través de medios y prácticas culturales la ideología fascista. Esos son los aspectos que han contribuido a esta hipótesis. Ahora, el número 2. Revisa tu hipótesis inicial. La información que te proporcionan las fuentes contrastan con lo que pensabas al comienzo. ¿Qué fuentes te han ayudado a confirmar o a cuestionar tu hipótesis? Bueno, le estoy respondiendo con un no a la primera pregunta. Y las fuentes que me han ayudado han sido la 1.1, 1.2, 1.3 y 1.7 porque todas hablan sobre el fascismo y cómo es que esta fue extendiéndose. ¿A qué conclusiones puedes llegar sobre la base de fuentes revisadas? Concluyo que en efecto el fascismo obtuvo mayor popularidad debido a que fue difundido por medios culturales muy recurridos y por la buena labia orador de Mussolini en sus discursos públicos. Ahora elabora un texto que busca dar respuesta a tu pregunta que elegiste. Bueno, o sea, en este caso yo voy a responder en la primera pregunta, pero voy a seguir estas orientaciones que nos están dando aquí. Tiene que redactarse considerando los factores que permitieron la aparición en Europa de propuestas fascistas, las consecuencias de la instauración de gobiernos fascistas en Europa, las estrategias utilizadas por los gobiernos fascistas en Europa y las diferencias y semejanzas entre los gobiernos de Hitler y Mussolini. Es por ello que tenían que haberse dado cuenta sobre todas las semejanzas y diferencias que hemos visto. De todos modos se los voy a mencionar aquí. Chicos, también si es que a ustedes no les ha quedado clara alguna cosa, recuerden que en internet, en YouTube, en Google siempre van a tener alternativas de buscar mucho más sobre lo que es historia. Es bien complicado lo que es ciencias sociales, historia, sobre todo historia. Es de verdad muy complicado, pero tienes que tratar de buscar en todas las fuentes que te sean posibles, ¿no? Porque incluso si es que tú lo escuchas mal, lo entiendes mal, vas a responder mal también, vas a distorsionar la historia. Es por ello que yo digo que historia de verdad es complicado, pero bueno, si es que le metes empeño, normal lo vas a entender. Es como una saga. Primero empieza con la Primera Guerra Mundial, luego viene el fascismo, luego viene el nazismo, luego la Segunda Guerra Mundial. Si lo ves como saga te va a ser un poco más inspirador, un poco más motivador para que lo estudies, ¿no? Bueno, vamos a ir de frente al grano. El texto que yo puse aquí fue, mi primera pregunta
¿Por qué los movimientos fascistas fueron populares en los periodos de entreguerras? Lo he ido respondiendo así. Principalmente el fascismo apareció luego de que tras la Primera Guerra Mundial Italia quedó en muy mala situación económica y de pobreza, además de no haber sido compensada con los territorios que se les prometieron tras la victoria en la guerra, como le estaba mencionando al inicio, ¿no? Es así que nacen los devotos del fascismo, como Mussolini, un combatiente italiano frustrado de la guerra. Con una muy buena capacidad de oratoria, convenció a mucha gente para apoyar su partido y obtuvo el poder necesario para gobernar su país, incluso por encima del rey. Una vez instalados, lo que hicieron fue lo prometido: exigir que se les entregue los terrenos prometidos, pero a punta de amenazas constantes. Cabe resaltar que, como siempre, los medios de comunicación y actos culturales respaldaban y difundían, en este caso, la ideología fascista, ¿no? Claro, por obligación de lo que viene a ser Mussolini. A diferencia de Hitler, Mussolini no realizaba actos que no tengan que ver con política, como experimentar con humanos, cosa que sí hizo Hitler, y a semejanza de limitaba y censuraba a quienes pensaban distinto. Ambos eran buenos ponentes para convencer al público y estaban cegados por el resentimiento y frustración que obtuvieron como país tras la Primera Guerra Mundial. Aquí les he dicho todo un resumen sobre el fascismo en Italia, lo de los periodos de entreguerras y todo. Es bastante interesante. Yo les sugeriría que busquen resúmenes de esto en YouTube, porque los de YouTube a veces los hacen mucho más entretenidos. Canales que recomiendo sobre todo es de Ronnie Campos, es un chico que también es peruano y bueno, aparte de que te lo hace más divertido, también lo entiendes mucho más rápido. Y con todo eso estaríamos terminando este tema número 1. Espero que realmente les haya servido. Si aún tienen dudas, recuerden que, bueno, no sé si yo sería la persona indicada para respondérselas, pero pueden buscar también en internet. De eso van a tener siempre, no están limitados a que puedan buscar eso. Espero que les pueda servir como guía. Nos estamos viendo en la siguiente actividad, que viene a ser el tema número 2. Nos vemos, cuídense mucho y bye.